fobia es como una estructura giratoria que puede derivar a la perversión o a las neurosis. Pero también puede haber fobias en la psicosis. Sí, pero quiere decir que es algo que, digamos, precipita a un lado o al otro. Pero no precipita según, depende del paciente, depende de la historia. Por ejemplo, hay una época de las fobias que es, con el perdón de la palabra, normal. La fobia, por ejemplo, en la época en que los chicos tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Todos los niños del mundo, antes de los 5 años, digamos. Y después desaparece como por arte de magia, porque la fobia representa, en realidad, la instancia de relación al falo imaginario. O sea, el pasaje que hace la niña o el niño entre el falo imaginario y el falo simbólico, esa es la fobia. O sea, si ustedes tratan niños pequeños con miedos, ¿no? con fobias, van a ver que ahí está en juego el falo imaginario, la relación con la madre y tal, y la dificultad del pasaje a la relación con la función paterna y por lo tanto con el falo simbólico. Claro, ¿y en los adultos qué pasa? En los adultos puede pasar lo mismo. No crean que por ser grandotes vamos a tener resuelto nuestra relación con el falo imaginario, con la madre de todos los duelos, que es el duelo de la madre, etc. Entonces depende de lo que ocurra, puede girar hacia por ejemplo, si está bien elaborado, el pasaje puede derivar a las neurosis. Si hay una dificultad en la elaboración por una mayor pegoteamiento de la niña o del niño hacia la madre, hacia el falo imaginario, puede derivar en la perversión. ¿Sí? ¿Te suena? Les leo unos renglones de Freud, que dice: el contenido de las fantasías inconscientes de los histéricos se corresponde en todos sus puntos con las situaciones de satisfacción que los perversos llevan a cabo con conciencia. En uno es con conciencia y se refiere a las actuaciones, y el otro las fantasías inconscientes de los histéricos, pero el contenido es el mismo. Dice, y si uno es afecto a esa clase de ejemplos, dice Freud, no tiene más que recordar las escenificaciones a que el teatro de la historia universal se entregaron los césares romanos, cuya locura, desde luego, solo fue posible por el ilimitado poder de quienes creaban tales fantasías. El poder puede llevar a este tipo de cosas. Digo, puede llevar, por no decir lleva. También las formaciones delirantes de los paranoicos son una fantasía de esa índole, si bien han devenido conscientes de manera inmediata. O sea que el contenido es el mismo, solo que en unos queda en el plano de la fantasía, en otro en el plano de la actuación, ¿no? Lo perverso, y otros en el plano del delirio. Por ejemplo, un psicótico. ¿Conocían este texto? ¿No? Esto es de 49, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. De 1908. Bueno, ¿qué más? Preguntas si les vaya. Yo voy diciendo cositas para que... No, sí, otra. Entonces, la dirección de la cura con un perverso, porque normalmente no sufren por su estructura, sino sufren por otro síntoma cualquiera. La dirección de la cura es perseguirlo. Porque no viene. Y si viene se queda 2 minutos y se va. O sea, un perverso estructural, ¿eh? Suponiendo que venga un... Claro, se quedará por un síntoma, el que sea. Sí, supongamos que sí, supongamos que
ha tenido una pérdida importante y que está deprimido, ¿no? Pero muy pronto mostrará la hilacha y no se podrá trabajar, porque les falta esa suposición que el neurótico le atribuye al analista, la suposición de saber. Este sabe, entonces me quedo a ver qué me puede decir, ¿no? Que es lo que hace el neurótico. Y aquí es distinto, porque los que saben son ellos, los que saben son los perversos, saben del goce, que es saber bastante, ¿no? Uno tiene que analizarse 35 años para saber un poco del goce de uno, ¿no? Y no quiere decir que entonces te atrevas a ejercerlo con toda libertad, sino saber un poco más. Ellos, de entrada, saben del goce y saben en qué situación ponerte para hacer gozar al otro, ¿no? Y la posición que se ponen, como les decía la vez pasada, es la de objeto de goce. Para poner, es la fantasía, el dibujo de la fantasía invertido, ¿no? Si el matema de la fantasía es sujeto barrado, Losange, objeto A, ¿no? El sujeto que desea un objeto que supone que te va a llenar, ¿no? Esta es la forma de la fantasía, sujeto barrado, Losange A. O sea, el sujeto en relación con el objeto, aquí es al revés. Él, digo él porque los perversos son hombres. No hay mujeres perversas. Bueno, no sé, igual hay algunas. No, ¿qué hago? Aquí. Él se pone en el lugar de objeto, de goce, y pone el dolor de existir del lado del otro, ¿no? Pero esto no es tan así de golpe, sino que la táctica es una táctica inconsciente, es pura intuición perversa. Primero eleva al otro a la categoría de otro. Oh, qué maravilla que eres tú, usted sí que sabe, usted sí que puede, bla, 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 lo que sea, ¿no? Y después te revienta. En cuanto te pilla la vuelta, en cuanto te pilla algo, te hunde hasta la máxima expresión. O sea, te denigra, te trata como un objeto. Por eso yo me inventé una fórmula del fantasma histérico, perverso, que sería un desarrollo de esto, ¿no? Él de entrada no se presenta como puro objeto de goce, sino se presenta como el ideal. ¿Se acuerdan del ideal? El ideal es el brillo que tapa, que oculta el objeto A. El objeto A no se presenta tan desnudo en general, se presenta disfrazado, se presenta como un objeto atrayente, imaginario. Sí. Entonces lo que hace es imaginariza todos los A, mejor dicho, más que imaginariza todos los A, pero sabe de la castración, porque no es como el psicótico, el perverso sabe de la castración, como los neuróticos. Y entonces, desde esta posición, esperen que les digo una cosita, desde esta posición se relaciona con el otro, acá hay que poner los años, claro. Se relaciona con el otro, ¿no? Prometiéndole con todos los elementos imaginarios, con todos los mecanismos perversos que tiene a su disposición, a elevarlo a la máxima potencia. Yo te haré gozar y entonces serás grande, libre, una grande y libre. Me suena eso de algún perverso, ¿no? Me suena de perversos que están en el poder. Claro. Que están, que estuvieron y que estarán. Y que estarán. Bueno, pero a esta fórmula yo le inventé una cosita, que bueno, no la había visto nunca, pero
O sea, este signo, ¿qué quiere decir? Que esto es mayor y menor, o puede ser igual. En un momento dado, en el momento del acto perverso, el ideal, el yo, ¿cómo se dice esto? El yo ideal, porque el ideal se acuerda que es el yo ideal, ¿no? El yo ideal se iguala al otro y al ideal del yo que estaría del lado del otro. ¿Okay? Es un momento de confusión, de locura, como en la hipnosis y como en psicología de las masas. ¿Se acuerda de psicología de las masas? Que Freud plantea la... Vamos a hacer así. Esta es una persona, aquí está el yo, aquí está el otro yo y aquí está el otro yo. En la masa, por ejemplo las masas artificiales del ejército o la iglesia, estos yo se identifican con sus semejantes. Somos todos hermanos, somos todos iguales, ¿no? Somos todos del ejército. Y el ideal del yo de cada uno, el ideal del yo de cada uno, se proyecta en un objeto exterior donde coinciden los distintos ideales. Entonces, hay una doble identificación, la identificación de yo a yo, yo. No por eso se sienten tan hermanos y tan... En las religiones pasa constantemente esto, ¿no? Y el ideal del yo se proyecta, por ejemplo, en el líder. Esto es lo que decía Freud. Pero en ese momento hay una situación de confusión total entre el ideal del yo de cada uno y el ideal del yo, puestos en ese objeto externo que en general es un líder. En la hipnosis pasa otro tanto de confusión entre el yo ideal y el ideal del yo. Esta fórmula me la robaron, el otro día lo comentaba. Lo encontré en un libro sobre histeria, un libro gordo, de Petete, así gordo. Y alguien me la robó, yo sé quién es, para ilustrar la histeria. Pero no puso el crédito, ¿a quién pertenecía? No, Se la robó. me la robó. Pero bueno, si le sirvió para algo, todos robamos cosas, todos nos inspiramos o absorbemos cosas. ¿Cuántas cosas de Lacan y de Freud? ¿No? Yo les estoy leyendo cosas de Freud, no son mías, son de Freud. Parece que los dijera Norberto, ¿verdad? Sigmund Freud. Y Freud también tomó muchos elementos cuando cita a Le Bon en Psicología de las Masas. Tomó un libro que se llama, el libro de Le Bon se llama Psicología de las Masas. Pero lo cita. Lo cita, no, claro, lo cita, lo trabaja y tal, pero evidentemente se apoya en eso. Todo, la cultura funciona así, ¿no es cierto? Una cosa se apoya en la otra. ¿Qué más les puedo contar? A ver. Una pregunta. Sí. En los años, estas dos barras que tú pones en la zona de abajo, está reforzando la separación. Quiere decir que en un momento dado, esa Lausanne, que es separadora, digamos, ¿no? Al menos produce una equidistancia entre el sujeto y el objeto, ahí se transforma en signo igual. El ideal del yo es igual al yo ideal. ¿Y esto cuándo pasa? En el acto perverso. En el acto perverso. En el acto perverso, el sujeto iguala su yo ideal con su ideal del yo. Ustedes saben que Freud decía, y se lo vamos a robar a Freud esto, sí, que lo que se desmiente o lo que se niega, digamos, o se reniega, dice Freud, es la función paterna, es el falo, ¿no? Y entonces que él lo decía concretamente en las personas, ¿no? Que entonces, por ejemplo, el fetichista lo que intenta es recrear el falo de la madre, ¿no? Y ese objeto, un zapato o lo que sea, es el falo de la madre. Y es un objeto de goce, un real objeto de goce.
en ese momento del acto perverso, sea exhibicionismo, voyeurismo o lo que sea, el sujeto está confundido con el otro, como en psicología de las masas o en la hipnosis. Otra pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando dices que el ideal del yo, perdón, el yo ideal, se identifica con el ideal del yo, ese yo ideal, ¿qué es? ¿El del propio sujeto o del sujeto? No, es del sujeto. El líder. Es del sujeto. Es del sujeto. Digamos que esto es el objeto, pero disfrazadito de ideal, ¿no? Es nuestro hombre, es nuestro líder. Es una proyección. Sí, no, se proyecta en... Sí, pero se proyecta, es proyección del propio objeto, pero lo que se proyecta es del yo, es la proyección del yo. Pero lo que se proyecta ahí es el ideal del yo. Tiene que ver con el narcisismo allí. Ahí lo que se está proyectando en el líder. No, el ideal se proyecta. Sí, el narcisismo, claro. A ver, ¿cómo te lo digo? El yo ideal es lo más narcisista, porque no es ni más ni menos que el objeto ha envuelto en lo imaginario. Pero el ideal del yo, que tiene también su aspecto simbólico, también es narcisista. Si lo que genera el narcisismo, lo que guía el narcisismo, es el ideal del yo. Cuando se tiene al niño frente al espejo, ¿no? Y el niño se divierte con su imagen y mira a la madre o a quien lo sostenga, que está diciendo, ¡ay, qué linda la nena! ¿Cómo? Ese es el ideal. Yo digo en broma que el ideal del yo, que los motoristas, por ejemplo, cuando están en el semáforo, hoy me traje la chaqueta. Te falta la moto. ¿Eh? Te falta la moto. La tengo. Cuando con la Harley Davidson se paran en el semáforo, porque son educados, lógico, ¿no? Y tienen esa cosa potente y ruidosa entre las piernas, y cruza la gente, piensa, deben pensar que soy un machote terrible, ¿no? Ese es el ideal del yo, lo que supuestamente los otros piensan de nosotros. Fíjense que tiene un aspecto imaginario, pero también tiene un aspecto simbólico. ¿Qué mes? Y, por ejemplo, claro, si le preguntaron a Lacan si entonces el perverso tenía su deseo, el deseo del perverso era más potente, más fuerte o mejor que el deseo, ¿no? Al tener todo tan consciente, y entonces Lacan decía que no, que el deseo del perverso lo que hace es guiar al perverso hacia el goce, hacia la voluntad de goce. O sea, no es que sean más deseantes que nosotros, sino al goce. Y sabemos que el deseo y el goce son cosas opuestas. Es como el ideal y el A. No, al revés. Están separados. Por eso el analista no puede ocupar el lugar del ideal del yo, ¿no? Algunos analistas de la antigua usanza, ¿no? de la IPA y tal, bueno, creían que sí, que si el paciente lograba identificarse con el ideal del yo, parecido al del analista, la cura podía darse por terminada o por exitosa, ¿no? Es al revés. Lo que nosotros hacemos es separar el ideal del objeto A. Y el ideal se pone en cuestión en los análisis. Se pone en cuestión. Porque el ideal lo que condensa son todas las identificaciones ideales. En cambio aquí, ¿qué ideal hay aquí?
Aquí no hay ni yo ideal ni ideal del yo. Es más bien el objeto, que ya sabemos lo que es el objeto de la pulsión. Entonces, en ese aspecto del deseo no es un deseo mayor ni más potente. Lo dice Lacan en el seminario 1. Dice, la relación intersubjetiva que subyace al deseo perverso solo se sostiene en el anonadamiento, ya sea del deseo del otro, ya sea del deseo del sujeto. O sea que es al revés. Hay un anonadamiento del deseo del otro o del deseo del sujeto. Únicamente se la puede captar en su límite, en esas inversiones cuyo sentido solo se vislumbra en un relampagueo. Esto quiere decir que en uno como en otro, esta relación disuelve el ser del sujeto. Bueno, si te ponen en el lugar de Dios y después te ponen en el lugar de caca, evidentemente, ¿dónde está el sujeto? El sujeto solo está en el sufrimiento, según la fórmula de Lacan. Esto quiere decir que en uno como en otro, esta relación disuelve el ser del sujeto, que es el único que permanece sujeto como tal, pero reduciéndose él mismo a no ser sino un ídolo ofrecido al deseo del otro. Él se ofrece como un fetiche negro, dice Lacan. Se ofrece al deseo del otro. Yo soy tu objeto, ¿no? Goza. Goza conmigo. Gózame. Bueno, la relación intersubjetiva lo que significa es que es como que hay una única subjetividad entre el sujeto y el otro, ¿no? Hay que ver que era el seminario 1, ¿eh? Sí, sí. Todavía Lacan... Dice que hay una de las dos subjetividades que está anulada, ¿no? Exacto. Ahora, esto que el perverso sabe hacer también, como para hacerle creer al otro que sin él no hay posibilidad de goce, ¿no? Y que gracias a él y con él puede gozar de la vida. En realidad, gozar sexualmente, porque de la vida te dan una vida terrible, un perverso, ¿no? Así como lo asociamos con la psicología de las masas y con, ¿qué más dije? Con la hipnosis, ¿no? Yendo un poquito más allá, lo podemos asociar con el sueño humano de hacer uno, ¿no? De hacer uno. Aquí se ofrece el perverso a ser uno con el sujeto. Pero en cualquier fantasía se ofrece el sujeto a ser uno con el otro, ¿no? La fantasía histérica, en la fantasía obsesiva, ¿no? Es el sueño del ser humano de hacer uno. Hölderlin tiene un texto que grafica este sueño de la fantasía. Estamos hablando de la fantasía, ¿no? En la fantasía esto ocurre. Dice, ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad. Ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña. El lugar del reposo eterno, donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigares ondulantes. Qué bonito. Ser uno con todo lo viviente. Con esta consigna, la virtud abandona su airada armadura y el espíritu del hombre su cetro, y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno, con las reglas del artista esforzado ante su uraña. O sea, es todo uno, se desaparecen todas las diferencias, lógico. Y el férreo destino abdica de su soberanía y la muerte desaparece de la alianza de los seres y lo imposible de la separación y la juventud eterna dan felicidad y embellecen al mundo. Qué bonito. Este es el sueño de la fantasía, ¿no? Si el incesto está prohibido en lo real y no puede concretarse,
digamos, ni el incesto con el padre ni con la madre. O sea, si hay algo imposible, si estamos fallados de entrada, porque no podemos llenar al otro de ninguna manera, la fantasía viene a llenar ese sueño. En realidad, el sueño humano es el sueño de la fantasía, ¿no? No se puede hacer incesto, pues yo lo hago igual. Soy la mirada de mi madre, soy la voz de mi padre, soy... Todo vale. Todo vale, la fantasía inconsciente. Vale. Si es consciente, estamos en la perversión, ¿no? Y entonces sabe el perverso cómo intentar llenarte, percibe lo que te falta y se coloca ahí, primero para alzarte y después para destruirte. Leopold von Sacher-Masoch decía: el que sufre saluda a la muerte como amiga. ¿Qué les parece? ¿Por qué dice Lacan que la perversión, entre un juego de palabras, es una versión del padre? No es que la perversión sea una versión del padre, sino que el padre, él juega con las palabras, tiene una versión perversa, digamos. Y ¿pueden abrir? Sí, gracias. La versión del padre, que él desarrolla más adelante, en toda esta cuestión del padre, es para graficar que los niños, los hijos, tienen que percibir que el padre, o quien sea, desea a la madre, que transforma a la madre, que se deja transformar, en objeto de su fantasma. La perversión es eso, transformar al otro en objeto de tu fantasma. Por eso dice Lacan que la perversión es masculina, es el hombre el que, digamos, lleva a su mujer a la categoría de objeto de su fantasma y que goza de esa manera. Esa es la versión del padre. Y que eso es necesario para que los hijos y las hijas se despeguen de su madre. Esa es no es que los padres tienen que ser perversos, pero hay una perversión, y lo hablamos acá el primer día, del vínculo sexual natural de los seres humanos, ¿no? Donde el hombre, si no lleva a la mujer a la categoría de objeto de su fantasma, no puede gozar. No tiene erección, tiene eyaculación precoz o lo que sea. Y que la manera de hacer eso es imaginarse que es un objeto. Ahora estoy con unas piernas, con unos ojos, con un pelo, con unos pechos, con una vulva, con un culo, con lo que sea. Son pedazos de cuerpo. La despedaza en su fantasía. Lo que pasa es que algunos se lo creen, algunos y algunas, y lo hacen de verdad. O sea, en lugar de fantasearlo, lo realiza, ¿no? Lo llevan a la acción. Y no solamente porque sean perversos, sino porque están de la olla. Quiero decir, porque confunden, y las mujeres también. Porque una mujer tarda más de 10 años en separarse de un maltratador. Porque lo confunde con un aspecto del padre, con el padre real, con el padre capaz de reducir a la mujer, a todas las mujeres, a la categoría de objeto. Si mi hombre reduce a todas las mujeres, y también a mí, a la categoría de objeto, ¿no? Ese es el Humphrey Bogart, el duro, quiere decir que no hay peligro que mi madre me vuelva a tragar. Siempre es el palo que está en la boca del cocodrilo. Es el palo que me va a salvar de la madre, mi madre. Primer peligro incestuoso.